Escuchamos tu historia. Contanos. En Citas de Radio, todos tienen la palabra. Por eso están aquí. Acomódense, porque es el momento de Historias Mínimas en Citas de Radio. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still Ya estamos con nuestro próximo invitado, Carlos Salazar, Juan Carlos Salazar. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir a visitarnos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que esto ha sido una sorpresa para mí, poder venir a contar parte de mi historia laboral. Claro, en vez de sentarnos en el banco a charlar de lo que haces, venís a la radio y le contás a todos. Exacto, sí, la verdad que sí, es muy lindo esto. Inesperado, vuelvo a repetir. Bueno, Juan Carlos, ¿vos sos de acá de Pehuajó? No. ¿De dónde sos? Me trajo la escuela técnica, como a tantos hoy pehuajenses, adoptivos de Pehuajó, era de Abel, de un pueblito cerquita. Sí. La escuela técnica fue la que me brindó las comodidades para poder venir a estudiar internado, ya que mis padres eran empleados rurales, y después la misma escuela técnica me consiguió trabajo. Antes de terminar la secundaria, ingresé a trabajar en una fábrica de juguete madera que había acá, que era de Salvatore Urquí y Molinuevo. Hacíamos unos juguetes fantásticos de madera. ¿Dónde Después, estaba la fábrica? en la calle Oyuela, entre Hernández y Alén. Ah, sí. Era muy lindo, aparte era el primer trabajo. Y ahí empezamos en septiembre, octubre, y el 1 de marzo del año 75 empecé a trabajar con Alberto Braje en Olivetti. ¿Ya técnico de Olivetti? Sí, ahí me capacité. Sí, Ah. ahí me mandaron a hacer cursos, inclusive el mismo personal de acá, que estaba muy capacitado, me enseñaron el oficio. Y bueno, hoy ya van 40 años que estoy en la esquina Mitre y Varela. Primero de todo empecé como empleado de Alberto Braje, después Díez y Rossi, y hoy soy técnico independiente hace 15 años. ¿Y cómo fue pasar de fábrica de juguetes a arreglar máquinas de escribir? Por ese entonces serían las máquinas de escribir, ¿y qué más tenía Olivetti? Y bueno, empezaban con las fotocopiadoras, se empezaba con el sistema de copiado. Había mimeógrafos en aquella época. Sí, lo que yo empecé a hacer era, o sea, las máquinas que había eran todas mecánicas. Las máquinas de calcular, estaban la Prima 20, la Multi 20, todas máquinas electromecánicas eran. Entonces era mucho trabajo para poderlas reparar, hacer, limpiar. Y en máquinas de escribir también estaba la Lexicon 80, la Remington 700, que eran las máquinas modernas para aquel momento. Claro. Eran fantásticas, pero el único problema que tenían, que ingresaban al taller porque se caían o para limpieza. Eran muy buenas. O sea que romperse poco. Romperse poco, sí, ese era. Pero como había mucha cantidad, entonces en los bancos, en todos lados había mucha cantidad, entonces había mucho trabajo, mucha mano de obra había. Y después te estuvieron capacitando para, a medida que iban creciendo, o sea, iban cambiando las máquinas, ahora lo que es ahora ya nada que ver con entonces. Sí, siempre me fui capacitando con los modelos nuevos, siempre la misma empresa nos iba capacitando con los modelos que iban saliendo. Después empezaron a salir las líneas de las logos, la logo 40, primero de todo salió la logo 58, que era una electromecánica, ya empezaba con algo de electrónica, y después empezaron a aparecer las electrónicas. Y bueno, eso fue contundente, la mecánica desapareció. Hoy hay máquinas todavía de la línea de las logos, son buenísimas. El problema es que hoy no se consigue repuesto. Y después empezaron a venir distintos tipos de fotocopiadoras, me fui capacitando. Después llegó la época, ya más acá, de los controladores fiscales. Tuve que hacer cursos en el Consejo de Ingeniería. Éramos 6-7 mil técnicos idóneos antes, y después con el tema del Copitec en el Consejo de Ingeniería, ahí quedamos muy pocos técnicos los que pudimos aprobar los exámenes. Entonces la capacitación fue dura, fue importante, porque realmente era otra etapa. Claro. Había que adaptarse a la etapa que venía. Exacto. Y bueno, gracias a Dios pude sortear esos obstáculos, y bueno, y soy técnico en controles fiscales. Sí. Perdón, Pau, lo estaba escuchando. Y después de pasar a los juguetes
a trabajar con la madera y pasar a las máquinas, ¿de vez en cuando volvía a hacer cosas en madera? Sí, en mi casa, no comercial, sino, Sí. bueno, tengo 2 hijas, entonces por ahí algún chiche le hacía así en madera, sí. Sí. Sí, sí, sobre todo con la más grande, siempre algo por ahí, alguna cosa le ¿Qué hacía. tallaban a mano? ¿Tenían un torno? ¿Cómo trabajaban? Bueno, eso hubiese sido importante, pero no, a sierra, darle la forma y poderlo hacer. Nos contabas fuera del aire que terminaban y los dejaban perfectos, no quedaban nada en bruto, no quedaban nada. Con los juguetes eran como que se llevaban hasta el último detalle para que quedara... Sí, que eso después cuando vos haces los números te das cuenta que la parte, tanta mano de obra, tanta dedicación no era fructífero. La calidad era fantástica, porque se hacía el dibujo, lo que querías, después iba a una lija fina, después a una pintura de fondo, se volvía a lijar, después otra mano de obra de pintura ya que le dabas el color definitivo. Era mucho tiempo, muchas horas para el mismo trabajo. Claro. Después vino la invasión del plástico, entonces ahí no era imposible poder competir por el costo de la madera, por el costo de mano de obra, y el plástico 2 mangos. Claro. Entonces era completamente distinto. Sí, nosotros llegamos a hacer lo que más me acuerdo en los trabajos, que era fantástico, unos camiones de jaula que tenían una jaula más o menos de 60 centímetros, pero tenían luces y todo, luces atrás, luces adelante. Ay, qué lindo. Era un trabajo fantástico, hermoso. Yo que estaba terminando la secundaria en la escuela técnica, era bárbaro poder realizarlo, cosas con tus manos. Y después ver que los chicos jugaban en la calle con ellos, tal Sí. vez sería impresionante. Era muy lindo, sí, verlo a los chicos después, verlo a los chicos mirando la vidriera. En ese momento acá estaba la librería Miré. Cuando uno pasaba, que uno andaba todo el día en la calle trabajando, ver los chicos en la vidriera mirando los camioncitos, eso, Claro. era una alegría. Que pasa que era costoso, pero era muy lindo ver ¿Eran que muchos trabajando en la fábrica? éramos 6, 7. Todos así Sí, jóvenes 4 de escuela técnica y después 2 o 3 más chicos que se incorporaron, que venían de trabajar en otra carpintería, más el jefe de taller. Sí, fue una mano de obra interesante. Lo que pasa que no... justo llegó el plástico en ese momento. Y lo que Bueno, y el plástico trajo las máquinas. Bueno, las máquinas, las máquinas de sumar, esas cosas. Sí, nos pasó con la... Bueno, después el plástico vino el teflón, que hoy los engranajes casi todo vienen de teflón. Entonces, inclusive en las mismas máquinas fotocopiadoras, a medida que se fue avanzando, casi todo el sistema de traslado de transporte era casi todo hoy es casi todo de teflón. Entonces fue lo que era hierro, eso fue desapareciendo, inclusive es mucho más liviano. Mucha más duración tiene el teflón, entonces eso no se puede competir contra eso. Claro. Eso es lo moderno. Juan Carlos, ¿capacitás a alguien o si alguien quiere ser técnico en lo que haces vos, te pones y lo haces o te piden? En un momento estuve en charlas con una escuela de Trenquelauquen para formar técnicos en fotocopiadoras, porque en Trenquelauquen hay demanda, no hay técnicos en fotocopiadoras. Pero después, por el tema de costo, no lo pudimos llevar a cabo, pero sí es muy interesante poder formar técnicos. Claro. Y lo más interesante es poder tener la capacitación actual. Los otros días estuve en una expográfica en Tecnópolis, donde se presentaron todos los nuevos sistemas de copiado. Me llamó mucho la atención el sistema de copiado que hay en las máquinas de alto volumen de copiado, el sistema por succión. Nosotros tenemos mucho problema con la calidad del papel, de la hoja, que se atasca, se queda. ¿Por qué? Porque la hoja no tiene el tiempo de maduración, la planta, entonces la mandan en crudo, sale húmeda, entonces se queda mucho. Entonces, para contrarrestar ese problema que nosotros tenemos, las máquinas grandes de mucha cantidad de copia, de 150 copias por minuto, algo así, vienen todo por sistema de succión. Entonces,
es muy difícil la falla, que se te atasque la... O sea... Claro. Han mejorado, claro. Sí, Le buscaron la vuelta para que ya Exacto, no sí, quede. sí. Pero es importantísimo ver cómo trabaja la máquina, cómo es el sistema de aire, de succión. Y eso es lo moderno. ¿Y vio alguna vez o ahí en Tecnópolis alguna impresora 3D? ¿Vio esas impresoras que ahora hacen? Eso es impresionante. Sí, las vi en Tecnópolis y las presentaron. Sí, hubo una empresa que presentó en 3D. Sí, realmente la exposición de arte gráfica es fantástico, porque uno ve todo lo moderno. Después, bueno, si a uno le interesa trabajar con un determinado producto, tiene que vincularse y poder comercializar el producto y bueno, y capacitarse. Claro. Si yo fui invitado por una empresa que es CBC Group, que le atiendo máquina acá en la zona, es muy interesante porque ellos trajeron una máquina y trajeron a un profesional, un americano, que fue el que dio las charlas, mostraba los videos, cómo trabajaban las máquinas. Eso es, bueno, si se comercializa alguna máquina, hay que ir algunos días a perfeccionarse. Sí, capacitarse. Así Está es. bien. Bueno, y además, colombófilo. Exacto. Sí, colombófilo casi de nacimiento. Ah, ¿en serio? Sí, porque siempre me gustaban las aves y mi papá cuando estábamos en el campo, que yo tenía 6, 7 años, me consiguió una yunta de palomas acá de Pehuajó y empecé a cultivar palomas y después tenía una mezcla de mensajera, casera, de todo. Y cuando me vine a estudiar acá a Pehuajó me encontré con un profe en la escuela técnica que era colombófilo, que era un gran campeón. Y cuando mis padres se vinieron a Pehuajó, lo primero que hice fue tratar de armar un plantel en el año 76 de palomas mensajeras. Claro. Sí, y hoy en la Para actualidad... competir en algún momento. Sí, lo que pasa es que son etapas. Como todo chico, uno tiene, bueno, la planificación de nuestra vida, chicos de mi edad, era tener un trabajo, comprar un terreno, hacerse la casa, entonces se iba postergando la época competitiva de la paloma. Y yo lo hice competitivo bien, empecé en el año 89. Corrí muy bien el 92, 93. En el año 93 salí subcampeón interprovincial en un torneo, en un campeonato que organizó Santa Rosa, que corría el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que es La Pampa y San Luis. Y ahí eran 18 asociaciones, 18 campeones. Y tuve la suerte de salir subcampeón interprovincial y corriendo la última carrera de 1000 kilómetros, que era de Bariloche. Y fue fantástico porque en menos de media hora de 5 palomas marcó 4. Fue con un promedio de 100 la primera. Así que fue... Y después ya lo seguí haciendo, pero no en ese ritmo porque había otras necesidades. Claro. ¿Y sus hijas heredaron ese amor por las palomas? La más grande sí, la chiquita no. La chiquita creo que no conoció nunca el palomar. La chiquita lo único que le gustaba era el patín, porque por su hermana aprendió a caminar en una pista de patín, con 10 años de diferencia. La grande sí iba, me le daba de comer a los pichones, sí, colaboraba mucho la grande. Ahora por ahí en algún momento puede empezar de vuelta, o ya se pasó la la época de competir. Son etapas. Lo que pasa es que mi hija la más grande se recibió el año pasado de ingeniera agrimensora. Tuve la suerte de que pueda venir a Pehuajó a trabajar. Y me queda la chiquita que todavía está estudiando en La Plata, está en segundo año de psicología, así que bueno, hay que tener un poquito de paciencia y después... ¿Volviste alguna vez a Bel, Juan Carlos? Sí, cada vez que puedo. Qué bueno. Sí, me trae mucho... yo con mis raíces soy muy apegado, me gusta ir a visitar. El lugar que yo me crié, lo único que hay es monte. Y todavía dentro de los tamarindos hay alguna lata de las palomas cuando estaban. Sí, pero cada vez que puedo me hago una recorrida por Está bien. por mi lugar y cuento más. Hace muy poquito hicimos un reencuentro con la única maestra que tuve de primero a séptimo grado. Tantos años, por favor. Sí, creo que el alumno más chico debe haber tenido 46, 47 años. Así que hicimos el vínculo con nuestra maestra, que siempre lo tuvimos. Se vino de Mar del Plata, así que le hicimos un homenaje, un reencuentro. Qué bueno. Sí, la verdad que sí, esas cosas siempre me pegan mucho. Soy
Está bueno volver a más una ciudad, más un pueblo tan chico que por ahí. Sí, hoy no quedó nada. Nada. La escuelita ¿Escuela? creo que está funcionando con un solo chico. Muchas veces uno dice de qué manera uno podría ayudar. Ujú. Pero es muy poco lo que se puede hacer cuando no hay habitantes rurales, no han quedado puesteros. Antes había puesteros, tractoristas, tamberos. Hoy lamentablemente no ha quedado nada en el campo. Claro. Entonces no es mucho lo que uno puede hacer. Siempre algo se puede hacer, pero no es mucho. Bueno, quien dice por ahí se viene a estudiar en la escuela técnica y usted lo puede capacitar en. Sí, y bueno, en la escuela técnica el director es mi hermano, así que estamos. sí, así que está. Sí, el vínculo siempre está Siempre por un está lado. para poder hacerlo. Sí. Para retribuir. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muy linda su historia. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, y acá estoy disponible, a disposición, cualquier cosa que Cuando necesiten. necesitemos algo lo llamamos. ¿Cómo no? Mucho ¿Alguna gusto. máquina de escribir? Exacto, alguna Lexi con 80. ¿Sale alguna de esas viejas de chapa? Sí, alguna máquina me saben llevar. Más que nada, sobre todo, se trata de por vínculos afectivos. El abuelo le regaló la máquina al nieto que se recibió de abogado, se recibió de contador. Entonces, no es que la vaya a usar, sino la lleva para dejarla en condiciones porque era de su abuelo. Claro. No es porque la usen, sino Claro. sí, alguna máquina Más sí. el Sí. amor que hay de la historia que tiene la máquina de escribir que otra cosa. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.